Bienvenidas, bienvenidos al primer programa de Relatos, historias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, programa que hacemos con motivo del 54º aniversario de nuestra institución y donde esperamos poder mostrarles un poquitito de lo que ha sido la larga historia de nuestro servicio. Para este primer programa me encuentro el día de hoy con una invitada, una persona que trabajó durante muchos años en la institución y que fue educadora de párvulos, cumplió distintas funciones, fue directora del jardín, fue supervisora, fue encargada de control normativo. Estamos con Olga Gallardo Muchapay, educadora de párvulos. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, tranquila, bien. Estoy en un proceso de ¿cómo se llama?, de satisfacción personal después de haber trabajado por ellos, así que disfrutando el descanso. Bueno, justamente quisiera partir por esa parte. Tú trabajaste en la institución, trabajaste en Fungi más de 40 años, empezaste el año 82. Entonces quisiera preguntarte cómo era la institución que tú conociste, cómo era la Fungi en ese entonces. Bueno, mirando la Fungi de hoy día, en un paralelo, la Fungi del año 82 era muy pequeña. En ese tiempo había 3 jardines y el personal también era mucho menor. Y lo que sí, había muchos niños. Las capacidades estaban siempre muy cubiertas, con una sobredotación de niños, que generalmente era de 6 niños más por sobrecapacidad, y con menos personal, así que el desafío era un poquito grande, pero no por eso menos desafiante. Así que yo pienso que para esos tiempos en que partimos, muchas de las colegas estábamos bien, nos sentíamos muy bien haciendo ese trabajo que era con los niños y niñas de la región de Nahía. Perfecto, y en ese sentido, y pensando en que se trata de una trayectoria bastante larga, el trabajo que ustedes desarrollaban, el trabajo en aula, el trabajo en sala, ¿era diferente? No sé, me imagino que la relación con la familia era muy distinta, ¿cómo es el día de hoy? A ver, yo no sé si la distinción está en decir que podría haber un cambio, solamente en términos de que las familias sí eran muy integradas al trabajo del jardín, muy empoderadas con el trabajo del jardín y muy respetuosas con el trabajo del jardín. O sea, lo que el jardín hacía para ellos era su pilar fundamental. Y más allá de que tuvieran un concepto de cuidado o como quiera llamársele, era una relación muy cercana y de mucho apoyo. Apoyo entre las dos partes, de tal forma que ellos eran plenamente integrados al jardín. O sea, vale decir, uno le preguntaba una necesidad y ellos la suplían rápidamente de acuerdo a su propio recursos, de una forma muy, a lo mejor muy humilde, por así decirlo, pero eran sus aportes, eran súper importantes para la época, y eso contribuía a que el trabajo educativo se diera en las mejores condiciones, porque también ellos sentían mucha pertenencia al trabajo del jardín y hacíamos grandes cosas con pocos recursos. Y en ese sentido, y dado también un poco apelando a tu trayectoria en la institución, ¿cómo fuiste viendo en el tiempo los cambios? O sea, si nos puedes contar un poquito cómo en todo ese tiempo tuviste que la institución fue cambiando su actuar, ¿qué fue modificándose en el tiempo? En el tiempo se ha ido, bueno, lo más visible es las infraestructuras nuevas, los cambios arquitectónicos, porque nuestros establecimientos de los 80
era con la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, así se llamaba, que era un organismo estatal y que hacía todos los jardines de la misma manera y con la misma construcción. Hoy en día nosotros, si bien es cierto, puede que haya un modelo, ¿cierto? Pero cada uno tiene una distinción que lo hace particular. Eso es la parte arquitectónica. En la parte de, también en el número ha variado, porque nuestros jardines en los 80 eran jardines grandes. Grandes me refiero de 168 niños, pero que con la sobrematrícula, nosotros, por ejemplo, donde mi experiencia mayor la tuve en el Jardín Peter Pan, llegamos a 214 de atención con la sobrematrícula. Entonces eran jardines muy grandes, nosotros éramos un coeficiente muy acotado, una educadora para 38 niños, sin técnico, en fin, por poner un ejemplo. Sin embargo, hoy en día las capacidades, las dotaciones son acorde al número de niños y con toda esa idoneidad profesional que establece el reglamento. Eso es súper importante. Y en ese sentido, tú haces mención respecto de cómo fue modificándose en el tiempo. Y si no estoy muy mal, trabajaste en la institución hasta hace poco, hasta el año 2022. La institución que tú dejaste el año 2022 es muy distinta a la institución de los años 80 que conociste. ¿Cómo la ves, digamos, la FUNGI que se proyecta para el futuro? Bueno, uno tiene opiniones personales en base a la profesión. Creo que si sumar más personas en una institución es para mejor, fantástico. Ahora, si sumar más personas, porque hoy en día yo veo que hay profesionales para toda área y para todo casi tema, si eso se logra articular de buena manera, me parece fantástico. Pero si eso obstruye un camino, obviamente no estamos llegando donde debemos llegar. Como precursora un poco de esta educación parvularia, claro, uno tiene la experiencia de haber hecho de todo un poco para llenar esos temas y esos espacios que no estaban cubiertos por otras personas. Y se hacía en base a lo que uno sentía que podía hacer, con las capacitaciones, con el apoyo, con todo. Hoy en día que eso es más favorecedor, yo diría que la FUNGI debería sentirse plenamente satisfecha y debiera haber una cosa destacada en todo momento. Ojalá sea así. Y si no fuera así, es un desafío que tiene la institución enorme, porque quiere decir que el número no hace la calidad. Bueno, nosotros llamamos a este programa Relatos, fue el nombre que elegimos para realizarlo, porque justamente queremos construir en base a estas anécdotas, a estos temas que nos van contando los invitados, y poder construir una suerte de memoria de lo que ha sido la institución en este tiempo. Entonces, en ese sentido, para pasar ya a la última parte, quisiera consultarte qué anécdotas, a lo mejor cosas muy puntuales, te recuerdas de todo este proceso, de todos estos años que hablamos, de los 80, de los 90, de los 2000, en la FUNGI. Mira, yo me acuerdo siempre de la parte cuando yo trabajaba en aula. Tenía un fuerte trabajo con la familia. Siempre me gustó mucho trabajar con adultos, aparte de los niños con adultos. Era un desafío. Entonces, yo hacía mucho trabajo con la familia en términos de que yo no soy ni actriz, ni artista, ni nada, pero me gustaba que ellos participaran de los actos, porque eso validaba también con respecto a sus niños que estaban mirando los cuentos, las canciones, dramatizarlos, qué sé yo, un texto. Y para eso yo preparaba a mis padres apoderados de mi nivel para participar activamente en esta cosa media artística.
Y entonces me pasó una vez de que teníamos un baile preparado de época, un vals de estos antiguos, ¿verdad? Y la producción que ellos pusieron en práctica quedó fuera de, o sea, me provocó mucho asombro, porque se fueron a la peluquería, las mamás, los caballeros se mandaron a hacer un terno, cosa que yo jamás en la vida pensé que pudiera ocurrir, y cuando se presentaron así como que iban a una fiesta, verdaderamente con su vals que iban a presentar. Fue maravilloso, pero también fue un poco impactante en el sentido del gasto que hicieron, porque querían verse muy bien y efectivamente se logró un espectáculo muy lindo, pero con un costo para ellos. Pero eso fue lo que ellos, ese sentido que tenían de la responsabilidad, es lo que a mí me gustó mucho. Y otra anécdota fue que como directoras, nosotros en el año 92, las primeras directoras de planta, titulares en Fuji y Magallanes, tuvimos que postular como, no me acuerdo, fue 3 o 4 veces durante el año para poder quedar en el cargo, porque postulación tras postulación había un pero y volvíamos a ser postulantes. Entonces, de marzo que empezamos a postular, recién en noviembre tuvimos la planta. Entonces eso fue muy anecdótico, porque con las directoras de la época pasamos miles de concursos, miles de test psicológicos y pruebas y qué sé yo. Después nos sentíamos expertas en la materia porque habíamos tenido que valorarnos mucho. Y esa fue la primera dotación de directoras de planta que empezó con el año 92. Esa es una anécdota que también siempre nos acordamos y nos reíamos mucho. Me encanta porque, como te decía hace un ratito, el sentido de este programa es poder ir entre todas estas anécdotas, ir construyendo este relato de lo que han sido los ya 54 años de la institución. Y en base a eso, esto es como una sorpresa que tenemos con nuestros invitados. Le avisamos a algunas personas que iban a estar acá con nosotros para que nos dejaran alguna anécdota, alguna vivencia, algún relato para compartir. Así que te voy a proceder a leer un par para que veas lo que nos llegó. Marcela Arteaga, directora actual del Jardín Infantil Peter Pan, colega tuya, nos dice lo siguiente, nos cuenta lo siguiente. En comparación con los tiempos actuales, recuerdo, y me llama mucho la atención, dice ella, que ya por los años 90, nuestra directora, Olguita, nos hacía entrega de nuestras calificaciones, junto a la compañía de un cigarrillo. Una época completamente distinta, donde se podía fumar en las aulas y no era algo extraño, cosa que hoy día sería impensado, ¿no es cierto? Y también nos dice, una segunda vivencia, nos dice, recuerdo que una vez una funcionaria estaba de cumpleaños en el Jardín Infantil Peter Pan. Nuestro ritual era mojarla con baldes de agua. La sala quedaba inundada, lo pasábamos muy bien, hasta que se empezó a despegar el flexi y nuestra directora nos lo prohibió. A mí me mojaron en mi cumpleaños. Era un ritual, parece que tenían. Sí, así es. Otro colega, Roberto Mancilla, de la unidad de licencias médicas en la actualidad de la dirección regional, nos deja un saludo y a la vez una vivencia. Dice, estimadísima señora Olguita, hablando directamente de ti, como siempre es un gusto saludarle y recordar los tiempos que tuve el gusto de trabajar junto a usted y el gran equipo del Jardín Infantil Peter Pan, donde conocí un grupo de personas responsables y dedicadas a los niños y niñas. ¿Cómo no recordar mi pequeña caída al poco de ingresar? Agradezco la oportunidad y la confianza de recibirme. Muchas gracias. El colega acá nos cuenta mucho más de esta caída. No sé si nos puedes ahí complementar. Lo que pasa es que Roberto estaba ayudándonos en la implementación del Día de la Técnica. Y eso significaba hacer un escenario y colocar estas cortinas así como las que están aquí. Y él, obviamente, no usó escalera, que era lo que correspondía por la rapidez que tenía él para efectuar las cosas. Entonces buscó una mesa y puso una silla.
Obviamente, si fue colocando estas cortinas que uno las ve en altura, perdió el equilibrio y se cayó. Y eso, como dice el colega, recién ingresando Recién ingresando, sí, pues él había llegado, no sé si había llegado un par de meses pero muy poquito, y nosotros era para celebrar el día del técnico, estábamos preparando todo para hacer una bonita presentación, qué sé yo, entonces para eso se estaba haciendo el escenario. Perfecto, mira, otro de estos saludos, comentarios, anécdotas que nos llegó es de doña Azucena Telles, en la actualidad encargada de compras de Dirección Regional. Y ella nos dice: con Olguita trabajamos juntas casi 40 años. Es muy grato recordar momentos compartidos durante el desarrollo de nuestras funciones y siempre con el fin único, dice ella, de brindar una atención integral de calidad a todos los niños, o sea, con el foco inmediatamente en eso. Y nos recuerda, dice, ¿cómo no recordar esos fines de semana realizando inventario en el jardín infantil con grandes colaboradores como René y Vicente, marcando los bienes con plumón permanente de acuerdo a las orientaciones que nos llegaban desde el nivel central, para mantener identificado cada elemento como las mesas, las sillas, la colchoneta, las corcheteras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, además, estos momentos nos permitieron tener muchas conversaciones y cultivar una linda amistad. Un gran abrazo le deja a Azucena. Y un poco para cerrar esta parte de estos recuerdos que nos van dejando distintos compañeros y compañeras de trabajo. A lo mejor te interrumpo, pero a raíz de eso, claro, yo me acuerdo que nosotros programábamos con Vicente y René hacer los inventarios el fin de semana porque era más tranquilo para nosotros que hacerlo durante la jornada habitual cuando estaban los niños, los apoderados. Había muchos jardines que lo hacían así, porque así debía ser, pero nosotros de común acuerdo entre los tres preferíamos trabajar todo el día sábado. Y de hecho empezábamos como a las 8:30, 9 y terminábamos a las 7 de la tarde, pero con todo hecho tranquilamente y con la satisfacción de que teníamos claro cada elemento que había en el jardín, o sea, no se nos podía perder nada. Y eso era lo bueno. Y yo me acuerdo de esos dos colaboradores con mucho cariño porque eran muy apañadores de lo que fuera a ponerse en práctica. Ellos eran los primeros en estar, y eso hay que destacarlo mucho. Tenemos un último relato, pero esta vez es un relato que nos enviaron, así que vamos a, con un esfuerzo de producción, dedicarlo para que lo puedan. Hola, ¿cómo estamos? Me llamo Emma Díaz, soy técnico de Jardín Peter Pan y quiero contar un poquito algunas cositas que viví con Olguita Gallardo, mi primera directora, que fueron años muy añorados ahora. Éramos una tremenda familia, a pesar que éramos poquitas funcionarias, pasábamos días hermosos, hicimos tantas cosas, tantas anécdotas. Me acuerdo que los cumpleaños, que nos festejábamos, todos éramos más buenas para los carretes, jugábamos a todo, hacíamos fiestas por todo. Era muy familiar porque trascendía de lo laboral y éramos de juntarnos, irnos a picnic, irnos al campo, a dormir con la familia, con los hijos. Era tremendamente hermoso esos años. Por ejemplo, el jardín, cuando hacíamos nuestros primeros festivales en la familia, que parecía el circo pobre porque las tías cantábamos, ordenábamos, armamos y hacíamos todo, y la familia se portaba increíble, les encantaba, y nosotros ahí apechugando todas las cosas. Ese fue el testimonio, el relato que nos dejó Emma Díaz, técnico en atención de párvulos del Jardín Infantil Peter Pan. Y con eso esperamos además tener muchos más relatos, muchos más testimonios en este video que vamos a publicar en todas las redes sociales institucionales, en el canal de YouTube Fungi Magallanes, en la página de Facebook Fungi Magallanes y también en la página de Instagram. Así que si nos quieren dejar más comentarios, más relatos, más testimonios, pueden hacerlo en cualquiera de esas plataformas. Olga, primero que todo agradecer por ser nuestra primera invitada en este programa de relatos, de historias de la Fungi en estos ya 54 años de vida de la institución. Y quisiera preguntarte cómo te has sentido, qué te ha parecido, si hay algo más que nos quieras comentar.
muy bien, me sentí muy bien a recordar nuevamente ciertos espacios que son importantes para recordar todo aquello que uno ha vivido y sobre todo recordar los tiempos del jardín infantil, que fue, digamos, la trayectoria mayor que yo tuve. Es como de memoria recordar esos espacios y sobre todo cuando la gente también se acuerda, quiere decir que hicimos algo para que eso suceda y no se pierda en el tiempo. Efectivamente, la parte de trabajo personal, sobre todo en jardín infantil, fue muy intenso, pero fue tal vez la mejor época de mi desarrollo profesional, sin desmerecer las otras funciones. Pero creo que donde hay niños hay vida, hay energía, hay amor, hay una serie de cosas que me imagino yo que al día de hoy siguen estando. Solo hay que tener ese amor por lo que uno hace y querer que todo salga bien. Y con ese entusiasmo yo me imagino que se pueden hacer grandes cosas. No se necesita mucho para trabajar con los niños y su familia, solo el gusto por lo que uno se entregó en ese momento. Así que sí, emocionante acordarse de eso, pero también muy de memoria, ¿no? Para no perder en el tiempo esas cosas que ocurrieron. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y como una idea, te consulto, ¿a quién podríamos entrevistar en una siguiente sesión? Bueno, las históricas siguen estando, me parece muy importante Luz María Rosada, me parece importante Valeria Saavedra, me parece importante Hortensia Sánchez y me parece muy importante también una vivencia que seguramente va a ser muy similar, Zoila Flores. Perfecto, entonces ahí vamos a hacer de las que nos fuimos. Ahora, de las que están, me imagino que ustedes pueden elegir a cualquiera de las personas que están aquí. Perfecto, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para contar con esas y otros invitados en este espacio en Relatos y poder, como decíamos al principio, ir construyendo esta memoria colectiva de lo que ha sido la labor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles durante estos ya 54 años trabajando por los niños y niñas. Muchas gracias.